En 1498, el explorador portugués Vasco de Gama llegó a Calicut, abriendo así una ruta al comercio europeo con la India que no dependía de los países musulmanes. A partir de entonces, los europeos comenzaron a establecer puestos comerciales en la India. Con el imperio mogol prácticamente desarticulado, Inglaterra tomó las riendas del poder y gobernó el subcontinente hasta 1947. Calcuta se convirtió en el centro principal de la presencia inglesa y misionera en la India, y fue en esa región donde se dio la mayor interacción entre el hinduismo y el cristianismo, y a la vez la tecnología y las ideas acerca de la sociedad y la educación condujeron a una reforma dentro del hinduismo, inspirada por un cierto número de carismáticos individuos. Las consecuencias literarias y religiosas del conocimiento de las culturas occidentales y la difusión del inglés en la India fueron profundas y largas. Provocaron el nacimiento y el desarrollo de movimientos de reforma, de los que fue primero el Brahmo Samaj, fundado por Ram Mohan Roy, llamado el padre de la India moderna. Reformadores posteriores como Dayananda Sarasvati, líder del denominado Arya Samaj, Sri Aurobindo, fundador de un vigoroso movimiento hindú moderno, o Gandhi, uno de los artífices de la independencia de la India, entre otros, continuaron la labor de reinterpretación de Ram Mohan Roy. Junto a los reformadores sociales, la India moderna tiene también sus aventureros místicos, como Ramakrishna, venerado aún hoy por muchos de sus compatriotas como una encarnación divina, o Ramana Maharshi, uno de los grandes místicos hindúes contemporáneos. Asimismo, la India moderna cuenta con una pléyade de filósofos, eruditos y pensadores de gran valía, como Vivekananda, principal discípulo de Ramakrishna y fundador de la misión que lleva el nombre de este último. Krishnamurti, más conocido en Occidente que en la India, es uno de los pensadores más interesantes del siglo XX. Dasgupta, autor de una de las más notables historias de la filosofía india, Bhattacharya, profesor en la Universidad de Calcuta, seguidor del neovedantismo. Radhakrishnan, uno de los estudiosos indios que han desplegado un mayor nivel de erudición, dedicando sus esfuerzos tanto a la filosofía occidental como a la India. O Rabindranath Tagore, poeta, dramaturgo, ensayista, músico y pintor, reúne en su persona y en su obra el espiritualismo, el impulso romántico, el realismo social, el nacionalismo e incluso el internacionalismo. Cualquiera que sea el juicio que se formule sobre esos hombres y su obra, son ciertamente indios. Están en el interior de la tradición, la viven tanto como la exponen con sus actos o sus escritos, son testimonios sin duda de la vitalidad del hinduismo de hoy en día. Vamos a continuación a aproximarnos a uno de los grandes pensadores de la India, Sri Aurobindo. Filósofo, poeta, explorador de la conciencia, Aurobindo nació en Calcuta en el año 1872 y murió en Pondicherry en 1950. Se educó en Inglaterra, donde estudió latín y griego y varias lenguas europeas, y de regreso a la India en el año 1893 inició el estudio de las grandes tradiciones sánscritas y bengalí, e intervino activamente, al parecer, en las luchas políticas como una importante cabecilla del sector nacionalista radical del Partido del Congreso Indio. Arrestado y encarcelado, vivió en su encierro una serie de experiencias que transformaron profundamente su vida. Desde 1910 residió en Pondicherry, donde se consagró a la vida espiritual. En torno a él se formó un ashram hoy mundialmente conocido. Entre sus obras más notables figuran La síntesis del yoga y La vida divina. En la primera, La síntesis del yoga, define un yoga integral porque incorporaba, según palabras de Aurobindo, todas las formas previas del yoga como una preparación para un avance evolucionista en la naturaleza espiritual de la humanidad. Dice Aurobindo, toda la vida es yoga, consciente o subconscientemente, pues con este término significamos un esfuerzo metodizado en pos de la autoperfección mediante la expresión de las potencialidades latentes en el ser y una unión del individuo humano con la existencia universal y trascendente que vemos parcialmente expresada en el hombre y en el cosmos. En su otra gran obra, La vida divina, Aurobindo trata, según afirma Helmut von Glasenapp, uno de los grandes estudiosos del pensamiento oriental, de llevar a cabo una síntesis en la que las doctrinas hindúes de los avataras, de la transmigración de las almas y de la evolución
tendiente a un perfeccionamiento espiritual mediante un nuevo yoga integral, están combinadas con las ideas occidentales de un superhombre, de una liberación cósmica y de la realización de un futuro cielo en la Tierra, el cual tomará forma en un estado que abarque todo el mundo. El problema que este autor se planteó, dice Giuseppe Tucci, otro conocido investigador del pensamiento oriental, no solo interesa en cierto sentido a la India, por cuanto es el mismo que angustia a nuestra generación, al mismo tiempo expresa el apuro de Asia desconcertada por el encuentro repentino de sus tradiciones con nuestro pensamiento, e igualmente el de todos nosotros, fascinados por la ciencia y olvidadizos de la sabiduría, atentos al hecho e indiferentes al encanto de la magia o del mito, criaturas desintegradas por el hecho de que el intelecto prevalezca sobre la imaginación y el sentimiento. Otro pensador importante en la India también es Rabindranath Tagore, nacido en 1861, muerto en 1941, premio Nobel en 1913 y autor de 8 novelas, 24 comedias, 1000 poemas y más de 2000 canciones, y que es conocido como poeta, pero que en la India es también reverenciado como filósofo, como maestro estético. Es una persona muy importante del cambio de siglo, tuvo la influencia de Ram Mohan Roy, de su padre Devendranath Tagore, estuvo relacionado con la Brahmo Samaj y con la Arya Samaj, movimientos que durante la época del renacimiento cultural bengalí se dedicaron a la renovación del hinduismo mediante la recuperación de las tradiciones y también mediante la eliminación de las lacras sociales, como por ejemplo el matrimonio infantil, la práctica del sati o cremación de las viudas, la intocabilidad, y en todo esto estuvo Tagore participando activamente. Su tradición literaria filosófica es la del Bhakti, la del movimiento devocional, que tuvo su punto más importante, su inicio en los siglos XV y XVI. Es un filósofo místico que da gran importancia a las visiones, al conocimiento intuitivo y que incluye en su pensamiento, en sus escritos, romanticismo, espiritualismo y un concepto nacionalista bastante interesante. El postulado más importante de Tagore como filósofo es la relación de la poesía y la religión. Él nos dice que la poesía se puede emplear como camino espiritual, tanto para el que la escribe como para el que la lee, porque para él el arte es maya, o sea, es la ilusión, lo ficticio. Creando poesía, leyendo poesía, se puede entrar en ese estudio del ser, el culto al yo romántico, en un intimismo que lleva directamente a la introspección. Esa introspección lleva al conocimiento de uno mismo y el conocimiento de uno mismo lleva en último extremo al conocimiento de la esencia del ser. Uno de los maestros más apreciados por los buscadores occidentales que llegaban a la India durante la primera mitad del siglo XX es, sin lugar a dudas, Bhagavan Sri Ramana Maharshi. La experiencia espiritual que marcó su destino fue la de una muerte anticipada, suceso en el que imitó su propio óbito para evaluar con precisión sus efectos en los planos espiritual y físico. Después de esta valiosa experiencia, no le quedó a Maharshi más duda respecto a la trascendencia del espíritu inmortal, y dice: el cuerpo muere, pero el espíritu que lo trasciende no puede ser tocado por la muerte. Esto significa que soy un espíritu inmortal. Definió esta experiencia dentro de la estructura del Advaita, conciencia de la no dualidad, de la que está considerado como una de las figuras modernas más sobresalientes. Aunque escribió algunos poemas, es conocido internacionalmente sobre todo por sus diálogos. Los libros de Paul Branton y Arthur Osborne colaboraron en el conocimiento de la existencia de este gran asceta y místico de la India. Su sistema de enseñanza consistía en dar respuestas sin ambajes a quien le formulaba alguna pregunta, remitiendo constantemente al sí mismo, para cuya realización recomendaba la incansable búsqueda a partir de la pregunta ¿quién soy? Y voy a citar un fragmento de esta forma de trabajar de Ramana Maharshi. Pregunta: ¿quién soy yo y cómo se puede llegar a la salvación? Respuesta de Maharshi: por una incesante indagación interior, ¿quién soy yo? Te conocerás a ti mismo y de este modo lograrás la salvación. Pregunta: ¿quién soy yo? Respuesta de Maharshi: el yo real o Atman no es el cuerpo, ni ninguno de los 5 sentidos, ni los objetos, ni los órganos de acción, ni el aliento o fuerza vital, ni la mente, ni siquiera el estado de sueño profundo en el cual no hay cognición de ellos. Pregunta: si no soy ninguno de ellos, ¿qué otra cosa soy?
Respuesta de Maharishi: luego de haber rechazado a cada uno de ellos y decir esto no es yo, aquello que solo queda es el yo, y eso es conciencia. Pregunta: ¿cuál es la naturaleza de la conciencia? Respuesta de Maharishi: es Satchitananda, ser, conciencia, bienaventuranza, en la cual no hay ni siquiera el menor rastro del pensamiento yo. Esto asimismo es llamado Mouna, silencio, o Atman. Esa es la única cosa que es. Si la Trinidad del mundo, ego y Dios se consideran como entes separados, son meras ilusiones. Otro pensador interesante también es Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, nacido en 1869, muerto en 1948, que es el padre de la nación, un líder político muy conocido, un reformador social y también reformador religioso. Tiene gran influencia en la India y es entre los indios venerado como santo. Es una persona ecléctica, puesto que estuvo sujeto a influencias extranjeras, principalmente Tolstoy, los teósofos ingleses, y llegó al conocimiento de la Bhagavad Gita quizá por el camino occidental. Tiene influencia del cristianismo, del Nuevo Testamento, incluso fragmentos del Sermón de la Montaña pueden encontrarse parafraseados en sus escritos. Su tradición es ecléctica, habla de tolerancia religiosa, habla de religión universal y de fusión de religión y de política. La religión, como la política, es para él una forma de vida. Los postulados de los que habla al hablar de la religión son diversos. Dice, primeramente, que todas las religiones son verdaderas. En segundo lugar, dice que, aun siendo verdaderas, todas tienen un porcentaje de error, luego no hay ninguna religión totalmente perfecta, y dice que todas las religiones han de ser tan apreciadas como la propia y deben ser estudiadas y conocidas por todos. Su método de vida religiosa puede definirse en 4 puntos, que son 4 puntos que hacen referencia a la forma de vida religiosa o no. El primer punto es el de la ahimsa, el pacifismo, que políticamente se tradujo como desobediencia civil. Es la no acción, la resistencia a las leyes injustas, digamos religiosamente el evitar la mala acción, evitar el pecado. El segundo punto sería tapasya, la renunciación, la penitencia, que no merece explicación, puesto que es un principio conocido y unificador de todas las religiones. Su tercer punto es el satyagraha, la verdad divina, la insistencia en la verdad. Implica la aceptación del sufrimiento con el fin de transformar el espíritu de esa persona o de ese ser que está creando el mal, que está creando el sufrimiento. Y por último, habla de Swaraj, que puede traducirse como autogobierno o autodominio y que quiere decir en el plano religioso el dominio de los sentidos, el control del yo y de la mente, en último extremo, yoga. Pues todos estos grandes humanistas han dejado tras de sí una profunda huella en forma de asociaciones espirituales, de maestros, de discípulos, de intervenciones de tipo político, actuaciones políticas, seguidores entusiastas, discípulos, en fin, la mayor parte de ellos, quizá todos ellos, permanecen aún vivos hoy en la memoria y en las obras de muchas personas, de muchos hombres y mujeres del mundo oriental y del mundo occidental. Y hasta aquí hemos hablado de algunos pensadores de la India, hemos dejado muchos en el tintero, pero esperemos que en próximos programas podamos abundar un poco más, profundizar en algunos de los que hemos dejado fuera en esta ocasión.